Hola, soy Saben. Antes que nada, muchas gracias por haber dado clic o haber iniciado este video, porque siendo honesto puede que te ayude o simplemente lo querías tener de fondo mientras juegas, haces tarea o haces qué hacer o estás arreglando algo. Pero gracias por darme algo de tu tiempo. Honestamente, esto que estoy diciendo es, o más bien la premisa de este video es ¿por qué tienes miedo? ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué, por qué elegí el tema? Más que nada porque me está pasando ahorita. La verdad, con este audio y con mi primer video, este video que estás viendo en este momento, me dio miedo hacer el canal por, por eso, porque no sabía el por qué y hasta que me puse a leer me di cuenta que era miedo a fallar o al qué dirán o simplemente a algo que no estoy acostumbrado, que es esto, grabar audio o hablar así. La verdad, así como lo están escuchando, estoy hablando más fluido porque ya llevo demasiados intentos. Fácil llevo más de 30 intentos. Y aunque cuesta admitirlo, sí es un poco extraño. Pero mi premisa a esto de por qué tienes miedo fue por eso mismo. Porque estaba batallando para poder grabar este video, honestamente. Y tal vez tú estés en la misma situación, quieras subir contenido, aclararte a alguien, o empezar a estudiar algo, o incluso estés en la decisión más importante de tu vida, posiblemente, no sé. No creo, estamos en enero, ¿verdad? Perdón, en febrero. Y, y tal vez no, pero mi premisa fue más que nada, y a lo que yo vi es que normalmente es que en muchas cosas nos juzgan y nos da miedo el cambio. Y con esto no quiero decir que no tengas miedo y hazlo de una. No, simplemente cuando estés batallando a la hora de tomar una decisión o quieras tomar una decisión que tú sabes que es muy importante para ti, solo pregúntate por qué no puedes, por qué tienes miedo, ¿sí? ¿Por qué tienes miedo? Yo ya les dije mi respuesta al por qué. Porque me da miedo a fallar, me da miedo a simplemente que no vea nada este video, simplemente que se quede ahí en el olvido. Pero no tiene nada de malo, porque si lo intentas y fallas, aunque tengas miedo a fallar, lo intentas, te vas a quedar con tu conciencia limpia a tal punto de que sabes que lo intentaste, pero bien. Y si fallas, fallaste intentándolo, no haciéndolo, porque no pierdes nada intentándolo. Si estás a punto de hacer una exposición en tu escuela, en donde estás estudiando de algo, una presentación, o importante, preguntarte el por qué tengo miedo. A mí en la escuela, no les voy a decir, intentaba hacer muchos cambios en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenía que hacer las premisas, por así decirlo. Y me decían que era flojo normalmente, y en la secundaria también, no les voy a mentir. Ah, y uno de mis mayores miedos que se implantó por eso mismo es al miedo al qué dirán. Y otro miedo que yo tenía muy presente y se me presentó fue a la hora de cuando yo entré a la preparatoria. Por el miedo a no ser suficiente y el miedo al cambio. Y yo creo que al miedo que se nos suele plantar mucho, perdón, que todos los demás, es al qué dirán y al cambio. Porque al qué dirán, porque nos puede afectar, y al cambio, porque no estamos acostumbrados y es algo desconocido para nosotros. Pero siendo honestos, no,
no vale la pena sobrepensar, porque a la hora que tú tienes miedo llega al sobrepensamiento. Y es lo que pasa con muchas emociones. Cuando piensas mucho en un futuro, llega la ansiedad. Si llega porque estás pensando en algo que está pasando, o que va a pasar más bien. Y normalmente no suele pasar eso. Y cuando piensas mucho en un pasado malo, te hundes en ese pasado y no sabes cómo salir de ahí. Y entras en cierta depresión, por así decirlo. Que desgraciadamente muchas personas no salen, no pueden o no llegan a salir de ahí, desgraciadamente. Pero cuando tú te propongas algo, no le tengas miedo al que dirán, sino a lo que tú dirás. Hazlo por ti, no pienses en nadie más, hazlo por ti. Y de cierta manera mejorarás en todo. Pero bueno, simplemente quería dar mi opinión. La verdad, muchas gracias por ver este video. Yo lo dejo hasta aquí. Soy Saben. Gracias por darme la oportunidad de escucharme, de escuchar este video también. Y espero que tengas un buen día, una buena noche y una buena tarde. Que descanses.